buenas tardes a todos los participantes. Les saluda Andrea Ramos Alba, actual directora de imagen del grupo ICG de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Seré la mediadora entre ustedes y el ingeniero expositor Luis Carreño Martínez. La dinámica de cómo se llevará a cabo la siguiente conferencia es la siguiente. Los participantes podrán comentar y hacer sus consultas mediante el chat de la plataforma, y la mediadora, que en esta oportunidad soy yo, seré la encargada de transmitir sus consultas al ingeniero. También, si algún participante realiza algún comentario o alguna consulta que no está relacionada al tema que se está tratando, o muestra algún comportamiento o lenguaje inapropiado, será retirado de la conferencia. Dicho todo esto, le doy el pase al presidente del grupo ICG 2020 de la Facultad de Ingeniería Civil, UNFB, Oscar Somoza Minaya. Adelante, Oscar. Bien, muchas gracias, Andrea. Bien, buenas tardes nuevamente a todos los que se están uniendo a la transmisión. Bien, es momento de presentar al ingeniero Luis Alberto Carreño Martínez. Bien, el ingeniero Luis Alberto Carreño Martínez es un profesor de nuestra casa, de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es licenciado diseñador industrial y bachiller en ingeniería industrial. En estudios de posgrado en ingeniería, convención y gestión de la calidad y productividad. Es consultor de gobiernos regionales y locales. Es especialista en proyectos de inversión pública, supervisión en infraestructura, gestión pública, ejecución de obras de infraestructura. Es especialista en planeamiento y está inscrito en el registro de especialistas en formulación de estudios de preinversión, REPIP-MEF. Bien, dicho todo esto, le damos el pase al ingeniero Luis Alberto Carreño. Adelante, ingeniero, lo escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los presentes. Quiero agradecer a los miembros que conforman el grupo ICG por la invitación. Y bueno, feliz de reencontrarme con ustedes por estas nuevas formas de interacción que tenemos, ya que por el momento, y no sabemos por cuánto tiempo, pues las aulas van a estar distantes de nosotros, ¿no? Las aulas físicas, y ahora pues nos volvemos en aulas virtuales. Pero está bien, o sea, digamos que hemos tenido que correr en el tiempo, porque esto es algo que se tenía que venir de todas maneras en algún momento, ¿no? Y quiero aprovechar este momento justamente para poner un poco en contexto las cosas, ¿no? Todo lo que hemos aprendido y asimilado a lo largo de estos años con respecto a la convivencia social y el desarrollo de las dinámicas de la sociedad para poder generar las condiciones de convivencia que hasta el momento hemos tenido, pues en adelante van a cambiar, ¿no? Tenemos que partir de esa premisa. Si bien es cierto, se dice que la vacuna o la cura para este virus, ¿no? Esta pandemia que nos ha venido encima, nos ha sorprendido a todos, probablemente se pueda tener, como dicen, en un año, ¿no? Quizás. Lo cierto es que como les dije hace un momento, nos hemos adelantado, nos hemos tenido que adelantar rápidamente a un proceso de adaptación tecnológica, ¿ok? Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa un avance. Este avance, justamente, lo que tiene que hacer es que a partir de ese momento comencemos a mirar el mundo desde otra perspectiva. Entonces, si bien es cierto, en algún momento se levantará la cuarentena, en algún momento se reanudarán, digamos, las actividades habituales, no van a ser iguales ni van a ser las mismas, por más cura que haya. Porque ya la tecnología en estas nuevas formas nos ha invadido, la estamos asimilando, algunos
con más o menos esfuerzo, pero va a quedar y la sociedad va a tener que acostumbrarse a trabajar con ella. Y esto, al hablar de sociedad, justamente está muy ligado a lo que es el tema de la habitabilidad, de la convivencia. Y la habitabilidad, la convivencia está directamente ligado a lo que es el entorno que es el territorio en el que habitamos, ¿no? Y esto a nivel global, ¿no? No vamos a hablar de Lima o del Perú, a nivel global. Entonces, si partimos de esa premisa, tenemos que comenzar a mirar que eh, todos los conceptos con los que nos hemos manejado, pues van a tener que volver a ser revisados, ¿sí? Van a tener que volver a ser revisados, algunos se mantendrán obviamente, pero otros tendrán que modificarse y tendremos que en ese sentido comenzar a eh, adaptarse al nuevo medio, ¿verdad? Entonces, lo que ahora nos toca hacer es mirar esto para poder justamente saber qué es lo que se nos viene y cómo enfrentarlos desde nuestra perspectiva de ingenieros, en este caso con ustedes, ¿no? Y cuál va a ser el modelo que deberíamos evaluar para poder plantear soluciones inmediatas, porque se trata de dar soluciones inmediatas, de eso se trata, ¿no? Entonces, quiero empezar con la presentación que tenía preparada, ¿ok? Vamos a, no sé si se está viendo, ¿se ve? ¿Sí? ¿Se está viendo? Perfecto, muy bien. Entonces, hemos llamado a esta conferencia una visión, la visión de un nuevo ordenamiento territorial post-COVID, ¿no? Y como podemos apreciar en el dibujito que ahí hemos puesto, pues el mundo, como les dije, va a tener que reordenarse. El territorio va a tener que reordenarse, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, tenemos que empezar con conceptos muy básicos, ¿no? En cuanto a lo que nos corresponde, como lo que son las funciones del Estado sobre el territorio. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que el Estado, ¿qué funciones tiene? Uno, la de gestionar el desarrollo urbano. Estoy hablando sobre el territorio nacional, ¿verdad? Lo que es la organización y demarcación territorial, los procesos de descentralización, las concesiones de derecho de uso, el catastro, los inventarios y las titulaciones, ¿verdad? Muy bien. Entonces, teniendo claro que el Estado es el que maneja estas funciones con respecto al territorio, ¿no? Nosotros podemos ver que esto se desarrolla a través de actividades económicas, productivas, ¿cierto? Y estos procesos de ocupación, a lo largo de los años, se han venido dando, ¿no? A través de unidades productivas como concesiones mineras, petroleras, forestales, acuícolas, actividades de conservación como áreas naturales protegidas, reservas territoriales y derechos de uso como concesiones eléctricas, predios urbanos, centros poblados, en fin. Todo esto se analiza a través de documentos de gestión, ¿no? De trabajos de desarrollo que se hacen y que pues se concretan a través de esto que estoy hablando. A ver, se maneja a nivel de gobiernos regionales y de gobierno central, ¿ok? Porque tenemos que entender que el manejo del territorio parte de la visión macro, ¿sí? La visión país y la visión región, para que a partir de allí pueda trabajarse ya a más detalle el desarrollo territorial a nivel local, llámese gobiernos locales provinciales y también los distritales, ¿no? Entonces, pero un distrito
no puede mirar su desarrollo si no está concatenado con una visión de desarrollo a nivel regional y a su vez a nivel país, porque somos una república unitaria, a pesar de, o sea, más allá de que estamos descentralizados por ley, ¿no? Somos un país unitario. O sea, aquí las regiones tienen autonomía de gestión, pero quien norma las políticas nacionales de gobierno son desde el gobierno central, ¿verdad? Muy bien. Entonces, siendo así que ya tenemos clara el concepto y la visión, los instrumentos que se desarrollan, que son necesarios desarrollar y que valgan verdades, no todas las regiones lo cumplen, ¿no? Hemos estado echando un vistazo, todo este tema de manejo de ordenamiento territorial, manejo del territorio, lo pueden ustedes monitorear incluso, ¿no? Están todos los links en internet a través del Ministerio del Ambiente, ¿no? En lo particular, es mi opinión personal, no sé por qué está en el Ministerio de Ambiente, porque siendo que estos tienen que ser transversales a todos los sectores de gobierno, probablemente debería ser manejado desde la PCM a través del CEPLAN, ¿no? Que es ¿no? La oficina encargada del planeamiento del Estado, ¿no? Pero bueno, está en el MINAM, está en el Ministerio de Ambiente, nadie lo ha movido todavía de ahí, y desde ahí ustedes lo pueden monitorear, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo primero que uno tiene que hacer mirando la región es identificar lo que se concluye en un documento que se llama la zonificación económica ecológica, que es en donde ustedes van a comenzar a identificar en un determinado territorio o región cuáles son eh, las riquezas, los potenciales que tienen para generar su desarrollo. Sobre el canal, un curso premium igual esto es importante porque creo que hay una interferencia, ¿o me equivoco? ¿Sí? ¿Puedo seguir? Ya, ¿sí? Entonces, ya, gracias. Entonces, les decía que uno tiene que partir de mirar las potencialidades que tiene su región, ¿ok? Yo recuerdo que en las clases de planeamiento, cuando entrábamos a tocar este tema, tomábamos como ejemplo una región cualquiera, ¿no? Entonces decíamos, por decir, ¿no? Piura, ¿ok? ¿Qué cosa encontramos en Piura? Encontramos minería, encontramos petróleo, encontramos agricultura, encontramos bosques secos, encontramos pesca, encontramos comercio, ¿verdad? Entonces, identificado todas estas riquezas naturales y potenciales de desarrollo, es que uno recién empieza a partir de esa identificación, ¿no? A planificar el modelo de desarrollo, ¿no? Que esta región va a tener y que va a contribuir en sí misma a su desarrollo y va a contribuir al país también, ¿no? Porque cierto es que, por ejemplo, a ver, muchos de los limones que probablemente compramos en Lima vienen de Piura, ¿no? De Tambo Grande. O el pescado, quizás, ¿no? O qué sé yo, más cosas. Entonces, el petróleo, ¿no? Aunque el petróleo supuestamente se va a refinar en Talara, ¿no? Pero igual, se produce petróleo, y bastante, tanto en tierra como en mar. Luego también tenemos como instrumentos los estudios especializados, ¿no? De carácter estratégico, los diagnósticos integrados del territorio, y todo esto concluye en lo que es el plan de ordenamiento territorial, ¿ok? Que es el documento a través del cual, ¿no? Se gestiona las acciones que cada región, y a partir de la región, luego a los gobiernos locales, provinciales y estatales, se van a plasmar
en sus planes de desarrollo concertados, en sus planes estratégicos institucionales, en sus planes operativos, ¿verdad? Y de allí, obviamente, a lo que son las ejecuciones. Esto tiene un orden y tiene un orden lógico porque es la mejor manera de poder generar un desarrollo eficiente y sostenible. Entonces, también recuerdo que conversábamos con los alumnos de la clase y decíamos, pues, ¿no? Que lastimosamente tenemos muchas veces alcaldes que llegan y dicen, no, yo quiero hacer tal cosa, yo quiero hacer tal otra, pero no nos hemos fijado si eso realmente forma parte de un esquema de desarrollo para su localidad o su región, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Y no me van a dejar mentir los que han viajado a provincias, que no sería raro encontrar pues un alcalde, ¿no? Que construye piscinas cuando en su pueblo todavía no tienen agua y desagüe, ¿no? Entonces, cosas como esas, ¿no? Entonces, esto pasa porque las autoridades tienen que tener estos instrumentos de gestión, y repito, no todos los tienen, ¿no? Ustedes hagan una investigación muy básica y vean y analicen a través de las páginas web. Hay municipalidades que ni siquiera tienen páginas web, ¿no? Hay otras que las tienen desactualizadas, ¿no? Pero en las que puedan estar de alguna manera actualizadas. Fíjense, por ejemplo, quiénes tienen en municipios su plan de desarrollo urbano aprobado y actualizado vigente. ¿Qué regiones, qué gobiernos regionales tienen sus planes de ordenamiento territorial aprobados y vigentes? O sus documentos de zonificación económico-ecológica aprobados y vigentes. ¿Quiénes lo tienen? Quizás los que no lo tienen, por los motivos que sea, es la oportunidad para que los hagan bajo la nueva visión que deberíamos tener, ¿no? Entonces, ¿esto por qué les digo? Porque yo siempre trato de meter el bichito a los que me escuchan en estas cosas, ¿no? Tenemos que ser conscientes a la hora de elegir a nuestros gobernantes, saber quién verdaderamente, digamos, responde y entiende a este tipo de criterios para poder generar, gestionar el desarrollo de su región, de su localidad o del país, ¿ok? Esto no son documentos que están escritos en el papel por gusto. Y por eso es que tenemos los problemas que tenemos, ¿no? Se habla mucho de que tenemos el déficit de infraestructura de salud. Ok, pero, o sea, ¿existen los diagnósticos sobre el tema de infraestructura de salud? Sí existen. Y yo les aseguro que deben haber un montón de estudios ahí guardados en el ministerio. La pregunta es, ¿por qué se hicieron o por qué no se dejaron de hacer? ¿No? Entonces, eso es lo que justamente, ¿no? Hace de que los gobernantes, pues, a la hora de tomar decisiones, toman las decisiones más con una visión individual, personalista o política que de desarrollo sostenible. En fin, no me voy a explayar mucho en esa parte tampoco. Ahora, como les dije, tenemos que sacarnos el chip de lo que hemos visto hasta ahora, ¿cierto? ¿Qué nos ha traído el COVID como consecuencia para futuro? Que tenemos que mantener un distanciamiento social, ¿verdad? Este cuadrito que encontré publicado en la BBC es un cuadrito muy simple en donde nos está diciendo por qué debemos mantener la distancia social. ¿Ok? Entonces, nos dice, si ustedes ven el cuadro de la izquierda, que sin distancia social, una persona infectada en 5 días infecta a 2.5 personas y en 30 días a 406 personas. Mientras que manteniendo el distanciamiento social, ¿no? Una persona infectada contagia a 1.25 personas en 5 días y a 15 personas en 30 días. Entonces, con este cuadrito muy claro y muy simple, nos estamos dando cuenta cuál debe ser la visión
de la convivencia y el desarrollo de la se dé la cura del coronavirus, del COVID, o que se tenga la vacuna. Porque nada nos garantiza que mañana salga otro virus, ¿verdad? Y obviamente todos los virus, a como nosotros los conocemos, no solo generalmente se contagian de persona a persona. No son virus que estén en el ambiente, ¿no? Se contagian de persona a persona. Entonces, a eso voy cuando digo de que hay que cambiar paradigma, ¿no? Hay que quitarnos el chip, ¿no? Lastimosamente, pues, por lo menos por un buen tiempo, pues, o quizás ya no más, van a tener que darse los abrazos, ¿no? Los saludos afectuosos y las nuevas formas de densificación en cuanto a encuentros sociales van a tener que buscar otras formas de poder darse, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto como punto de partida, ahora tenemos que comenzar a mirar qué es lo que tendríamos que comenzar a debatir, a analizar y a plantearnos como país y a plantearnos como región. Yo estuve buscando, haciendo un poco de historia y encontré algo muy interesante. En el año 1984, el intelectual investigador Javier Pulgar Vidal, ¿no?, desarrolla un planteamiento de regionalización del país, pero por regiones transversales, como se ven en el mapa de la izquierda. Entonces, quiero partir de la visión país del análisis para poder entender lo que quiero plantear, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? Ustedes saben que longitudinalmente estamos divididos en 3 regiones, ¿cierto? Costa, sierra y selva. Pero ¿qué sucede? La costa necesita de lo que produce la sierra y la selva, y la sierra igualmente lo que produce la costa y la selva, y así uno de otro, ¿cierto? El problema es que en la actualidad estamos muy desordenados, y además de eso, nuestra concepción, nuestra cosmovisión sobre el derecho que tenemos sobre el territorio todavía no ha superado estos inconvenientes de mirar que donde yo nací, nadie puede meterse, y esto es mío y de nadie, cuando, repito, somos un país unitario y lo que tenemos que hacer es aprender a usarlo, a manejarlo y a cuidarlo todos en todo lugar. ¿Ok? Entonces, este planteamiento transversal lo que busca es justamente unificar los departamentos partiendo del norte hasta el sur de manera transversal. De tal forma que, digamos que la cohesión de las actividades económicas que se dan por estas macroregiones, ¿no?, vamos a llamarlas así, van a poder facilitarse. Para mí este es un modelo que creo que en la actualidad tendría que cobrar vigencia para un nuevo análisis de desarrollo regional, porque si ustedes han tenido oportunidad de visitar regiones y más gobiernos regionales, vemos que los gobiernos regionales post descentralización se han convertido en entes burocráticos y con poco manejo técnico. Y yo lo llamaría muy microcentralizados dentro de su región, ¿no? Porque bueno fuera que tú tengas tu región y manejes el desarrollo integral de toda tu región. Pero si ustedes se van a las zonas más alejadas de esa región, van a ver que ni siquiera, si el gobierno central no ha llegado, la región tampoco. Y eso es un problema. Entonces, la forma de poder mejorar la actividad esta es quizás generando estas macroregiones de manera que el gobierno central pueda actuar de manera más directa a más gente a través de pocas personas que manejan una macroregión.
¿no? Entonces, es un poco por ahí, ¿no? Además de que se va a poder, digamos, transversalizar los circuitos de desarrollo económico, ¿no? Para lograr esto, obviamente, se tienen que hacer muchas cosas, superar muchos tabúes, pero además hacer mucha inversión en cuanto a infraestructura, porque valgan verdades, todavía no estamos conectados desde la costa hasta la selva en su totalidad en todo el país, ¿cierto? Nosotros, a ver, por ejemplo, si salimos de acá de Lima por tierra, ¿hasta dónde podemos llegar? Hasta la selva, bueno, incluso creo que hasta Pucallpa podemos llegar por tierra, ¿cierto? La pregunta es en cuánto tiempo, bajo qué condiciones, por tierra, ¿no? Por avión obviamente llegamos a todos lados, por tierra no se puede llegar a Iquitos, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se ha avanzado mucho en el tema de desarrollo vial, todavía falta bastante para integrar todo el país a través de las redes viales, que no solamente deberían ser a través de las vías pavimentadas, las vías que conocemos, ¿no? Las carreteras, sino también desarrollar todo un tema de manejo de trenes, ¿no? De trenes que no se tienen, ¿no? Y, y que también son una alternativa, ¿verdad? Bien, entonces, ¿qué factores tenemos que considerar para poder iniciar este análisis, ¿no? Ahorita están pasando situaciones que dentro del problema actual y la crisis yo creo que pueden ser oportunidades. Por ejemplo, a ver, yo he puesto acá procesos de migración. ¿Qué es lo que está pasando? Mucha gente que vivía en las grandes ciudades, sobre todo en Lima, están regresando a sus regiones de origen, ¿cierto? ¿Y esto por qué? Obviamente porque para esta gente que estudiaba o trabajaba, ahorita no les resulta quedarse en Lima teniendo sobrecostos cuando tienen la posibilidad de volver a sus propias regiones, localidades, sus hogares de origen, donde quizás sí tienen por lo menos un lugar en donde vivir y que no les cueste, obviamente, ¿no? Ahora, cuando termine todo esto, ¿la gente va a regresar? Probablemente sí. Pero acuérdense una cosa, si tenemos dentro de esta población que salió, ¿verdad? Generar dos condiciones básicas. Uno es empleo para esta gente en sus lugares, para desarrollar sus lugares. Y dos, oportunidades de desarrollo a través del estudio, ¿no? Y esta es una manera de romper barreras. Por ejemplo, acá escuché al amigo Sumoso, que está entre nosotros, nuestro querido amigo Vladimir Arana. Y Vladimir Arana, pues ahorita está, si no me equivoco, en Montreal, Canadá. Entonces, tú puedes estar en cualquier lado y puedes ahora a seguir tus clases virtuales, ¿verdad? Y eso no va a haber ningún problema. Igual vas a aprender. Entonces, esto de alguna manera tendríamos que aprovecharlo para más bien desintoxicar un poco la densificación de las urbes, de las zonas urbanas, que es lo que tenemos que hacer ahora, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, este proceso de migración debe ser una oportunidad para poder lograr eso. Y hay ahorita tareas inmediatas que se tienen que hacer desde el gobierno central, ¿no? Y para poder, digamos, generar las condiciones para que esto suceda. Por ejemplo, pongo yo así un ejemplo, ahorita el gobierno quizás debería estar ocupándose de todas maneras en desarrollar todo el sistema de Internet de banda ancha a nivel nacional, para que toda aquella persona en el lugar más alejado que esté del país pueda tener conexión, una buena conexión por Internet, para que esto le permita no necesariamente tener que venirse a estudiar físicamente a un lugar cuando lo puede hacer desde su propio lugar, porque tiene las posibilidades de hacerlo, ¿verdad? Y además, porque también las oportunidades de desarrollo económico mediante el Internet
se generan cada vez más, ¿no? Entonces, para nosotros mismos, los que estamos metidos en temas de proyectos, ingeniería, ¿no? Vemos, por ejemplo, que ahora los proyectos los desarrollamos en línea, los criticamos en línea, los analizamos en línea y los miramos integralmente, no necesitamos estar al lado del sanitario, el eléctrico, el arquitecto, el civil, cuando manejamos un BIM, ¿no? Cada uno desde su oficina, su casa, ¿no? Con archivos compartidos puede generar un proyecto sin ningún problema y modelándolo puede hacer, pues, a través del Revit y el Navisworks, puede hacer que el proyecto virtualmente, ¿no? Pueda ser aprobado y posteriormente ejecutado, ¿no? Con lo cual evitamos todo lo que ya, bueno, los que ya saben algo de BIM, todo lo que uno se ahorra y se evita trabajando bajo este modelo nuevo, ¿no? Entonces, eso por un lado. Entonces, dos, el proceso de migración está generando una densificación urbana inversa, como le digo, ¿no? Esto es lo que se debe buscar. Debemos evitar ya las concentraciones. Tenemos que mirar a lo contrario. Y lo que les decía, ¿no? Todo esto tiene que generarse a través de un desarrollo regional autosostenible. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Lo que está pasando es que los gobiernos regionales, que desde hace ya poco más de 10 años que se consolidó la transferencia de funciones sectoriales del gobierno central a los gobiernos regionales, por lo visto no han estado preparadas para poder asumir la dirección, gestión y desarrollo de sus propias regiones. Vemos lo que está pasando en Piura, vemos lo que está pasando en Loreto, vemos cómo está Andahuaylas, cómo está Pasco, Cajamarca. Entonces nos damos cuenta de que probablemente por hacer muy rápido el proceso de descentralización, en la práctica no ha sido lo más eficiente que pudiera haber sido. ¿Qué se tiene que hacer? Bueno, pues quizás difícil decisión para el gobierno central, pero mirar la posibilidad de volver a retomar algunas funciones estratégicas y acompañar a los gobiernos regionales, ¿no? O por lo menos evaluar la gestión de los gobiernos regionales para que a través probablemente de un proceso de acreditación en donde se validen las competencias que tienen para poder gestionar en las diferentes funciones sectoriales su propia región, puedan de nuevo tener esta posibilidad de manejo presupuestal, ¿no? Y de capacidad ejecutiva. Pero no se ve que se esté debatiendo este tipo de cosas tampoco, ¿no? Entonces, ¿qué más tenemos acá? A ver. Vamos a hablar un poco de Lima, para mirar. Lima, ustedes saben, es prácticamente, ¿no?, la región más importante poblacionalmente, urbanísticamente y socioeconómicamente del país, ¿no? Hay proyectos y hay modelos que tienen que buscar la descentralización, la disminución de la densificación, ¿no? Porque, si ustedes recuerdan, el año pasado tuvimos la suerte de llevar a la clase de planeamiento al urbanista Augusto Mendoza, que a la fecha es el director del Instituto Metropolitano de Planificación. Y él nos comentaba de que estaban ellos en el trabajo de formular un plan de desarrollo urbano para Lima Metropolitana. Y él hablaba de que la visión que se debería tener era la de densificar la zona céntrica de Lima, entendiéndose la zona céntrica de Lima, los distritos que algunos llamamos Lima Oeste, que no solo es el Cercado, sino estamos hablando Cercado, Surco, Magdalena, Jesús María, en donde se concentre la mayor densidad poblacional y que la zona de la periferia de Lima, ¿no?,
que también se les llaman los conos, sean las que tengan una menor densidad, ¿no? Que ese es un modelo que internacionalmente se maneja y que deberíamos manejarlo igualmente. Yo creo que en estos momentos eso ya no funcionaría, ¿no? No podemos pensar en una región planificada, buscando que en algunos lugares se genere altos niveles de densificación urbana, porque no es lo que, no es lo que se necesita por el tema del distanciamiento social, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que comenzar a descentralizar. O sea, si tenemos población que vive en Comas o que vive en Puente Piedra, no tendría por qué venir a estudiar o a trabajar a Lima, a Surco, a, no sé, a San Isidro, a Miraflores o a Villa El Salvador. Ni el del Villa El Salvador irse a otro lado, sino tendrían que buscar su propio desarrollo en la zona. La educación ya no es un parámetro, ¿ok? Ya estamos viendo, la educación no va a ser una restricción. Pero sí tenemos que buscar formas de desarrollo en cada una de estas zonas, vamos a llamarlas norte, centro y sur de Lima, para que la redistribución poblacional nos permita evitar esta densificación. Entonces, una de las formas es, por ejemplo, manejarse con el tema de este proyecto que se tiene todavía en idea, no he visto nada concreto, ni tampoco mayor interés en el gobierno en querer promoverlo, que son los trenes de cercanías, ¿no? Un tren que una desde Barranca hasta Lima y el otro que una desde Ica hasta Lima, con lo cual, pues, en la actualidad, si en la autopista llegamos a Ica en 3 horas, en un tren podemos llegar en menor tiempo, ¿no? Igual de Barranca, lo mismo, ¿no? Esto nos va a permitir poder evitar, digamos, las posibilidades de densificación y concentración en Lima. Igualmente, dentro de Lima, ¿por qué tenemos ahorita estos problemas de transporte urbano? Ahorita, después de los mercados, las zonas de mayor contagio justamente son el transporte urbano, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué? Porque obviamente hay mucha gente para transportarse y ahora menos todavía, ¿no? Los vehículos de transporte urbano van a poder llenarse de usuarios. Y una manera de poder evitar esto es terminando el proyecto de las líneas del tren, ¿no? Yo siempre hablo de esto porque creo que es la solución al problema, o por lo menos gran parte de la solución al problema del transporte urbano de Lima. En la actualidad nosotros solamente tenemos de estas 5 líneas planteadas, ¿no? 3, 4, 5 líneas planteadas, tenemos solamente operativas una línea, ¿cierto? Que es la que va la línea 1 que ustedes ven desde acá, desde Bayóvar, ¿no? En San Juan de Lurigancho, y se va hasta Villa El Salvador. Se está haciendo en la actualidad la línea 2, que se supone que tiene que llegar hasta el Callao. Creo que han pasado ya cerca de 10 años y creo que desde la municipalidad me parece que recién está llegando al Óvalo de Santa Anita, ¿no? Entonces, hay un problema allí, ¿no? Que tiene que resolverse porque no solamente tiene que terminar esta línea que es subterránea, sino también la línea 5, ¿verdad? ¿Por qué? Y aunque esto podría generar debates, de hecho la línea 2 generó gran debate, yo soy de la opinión que estas líneas deberían ser subterráneas, ¿no? Ya tenemos una por encima del suelo, que es la línea 1, ¿no? La del tren que tenemos actualmente. Pero pienso que deberían ser subterráneas, por lo menos la mayoría de ellas,
porque de esta forma estamos también evitando la densificación. A ver, pongámoslo así de simple, ¿no? Si en la actualidad nos transportamos por Lima, los limeños nos transportamos por todas las vías de Lima, eh, no sé, 8 millones de personas, si tuviéramos todas las demás líneas subterráneas, por lo menos un 40% de los que se transportan estarían transportándose por ¿dónde? Bajo tierra, ¿no? Entonces estamos dividiendo los espacios y la densificación también bajaría, ¿verdad? Porque por arriba seguirían, pues, digamos, los corredores, ¿verdad? A otras, las ciclovías, en fin, y los trenes irían por abajo. Entonces, la gente que tiene que transportarse tiene las opciones por la superficie o debajo de la tierra. De esta forma, también estaríamos, de alguna manera, logrando o que se disminuya la aglomeración y la densificación, ¿verdad? Además, estos megaproyectos traen un montón de empleos. Y eso es lo que se va a necesitar ahora, que el gobierno invierta en muchos proyectos para poder reactivar la economía, ¿no? Y estos grandes proyectos, pues necesitan de mucha mano de obra, no solo personal de obreros, sino mano de obra calificada, ¿no? Ingenieros, en fin, y todo esto mueve mucho la economía, ¿no? Ojalá que el gobierno comience ya a mirar esto como acciones concretas para buscar la reactivación económica inmediata, ¿no? Otro tema que ya lo había dicho era, por ejemplo, el tema del comercio, los mercados, ¿no? Que es el otro punto de concentración. Ahorita estamos escuchando, por ejemplo, que el mercado de frutas lo han cerrado, ¿cierto? Hay todo un tema en el mercado mayorista de Lima, el Santa Anita, y lo que también tendríamos que ver es la posibilidad de generar que otros mercados mayoristas puedan desarrollarse con fuerza en la zona norte y la zona sur de Lima, ¿no? Tenemos, de hecho, por ejemplo, pero creo que son privados, estos mercados de Unicache, ¿verdad? Que quizás lo que habría que hacer es potenciarlos para que se conviertan en mercados mayoristas, tanto en el cono norte como en el cono sur, de manera que desintoxicamos un poco lo que es el mercado mayorista de Santa Anita, el mercado de frutas, ¿no? Y lo desintoxicamos en varios aspectos, ¿no? Uno, de que los camiones que vienen de la sierra y de la selva ya no solo podrían bajar por la carretera central, que genera congestión, sino también al sur de Lima pueden venir, ¿no? También de la Panamericana Sur, desde Ica y de Ica las carreteras de penetración, ¿no? Que va de Ayacucho y hasta, en fin, Cusco, madre de Dios, en fin. Y por el norte lo mismo, ¿no? Toda la Panamericana Norte y la carretera de penetración que está también en la zona norte de Lima, ¿cierto? La de, ¿cómo se llama? La que va hasta Santa Rosa de Quibes, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Bueno, Trapiche creo que. En fin, entonces, y estos mercados mayoristas, a su vez, estos mercados mayoristas que se formen en los tres, digamos, sectores de Lima, sirvan para proveer y abastecer a mercados de su zona, ¿no? O sea, que el minorista de Caraballo no tenga que venirse hasta Santa Anita, ¿no? O que el minorista de Villa El Salvador tenga que venirse hasta Santa Anita para poder comprar lo que necesita para poder llevar a su mercado local, a su pequeño comercio, en fin, ¿verdad? Entonces, todas estas acciones son las que tendrían que mirarse de inmediato buscando justamente esta redistribución poblacional, evitar la densificación, que es uno de los mayores factores de contagio, pero que a su vez genera el desarrollo en las mismas zonas, ¿sí? Genera desarrollo en las mismas zonas. Otros criterios que también se tienen que tomar en cuenta, la zonificación, lo que decía, ¿no?
ya hablar de zonas de alta densidad debe evitarse en lo posible, ¿no? Y los trenes de cercanía nos van a ayudar mucho a que esto suceda, porque por decir, si tenemos un tren de cercanía que nos lleve hasta Ica, ¿verdad? Por el sur, pues yo no tendría ningún problema en vivir en Lurín o en Cañete, porque con el tren estoy llegando en media hora a Lima, o en una hora, ¿cierto? Y no tendría problemas de vivir en las zonas que ahora todavía no están muy pobladas, ¿no? Chilca, en fin, ¿no? Y lo mismo para el norte, ¿no? O sea, yo no tendría ningún problema en vivir en Chancay, digamos, ¿no? O vivir en Huacho, si sé que en menos de una hora estoy llegando a Lima y me puedo ir. Ahorita, si yo tomo un colectivo, ustedes jóvenes les ha pasado más de una vez seguramente, ¿no? Que para transportarse de la universidad a su casa o a su lugar de trabajo les ha tomado más de una hora transportarse y hacer transbordos. Entonces, esto ayudaría a que se desarrollen zonas urbanas afuera ya de la parte que está concentrada de Lima, ¿no? Y esto obviamente tiene que ir acompañado de un plan de desarrollo urbano que especifique que estas nuevas zonas de expansión urbana tienen que ser de baja densidad, ¿no? Ya tendríamos que volver, ustedes probablemente no lo han visto, pero si les preguntan a sus padres o a sus abuelos, eh, el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, las zonas urbanas se vendían con los llamados chalets, ¿no? Habían las urbanizaciones que se creaban y no se generaban y no se construían los edificios de condominios, sino se trabajaban lotes de 200 metros cuadrados, ¿no? Para tener chalets, ¿no? Y si en esos 200 metros cuadrados, ¿no? O 150 metros cuadrados, ya respetabas, digamos, el porcentaje de área libre y la altura, en fin, como son bajo la construcción de viviendas, pues la densificación se hace menor, ¿no? Entonces, aprovechar las zonas que todavía no están urbanizadas fuera de Lima, con la posibilidad de que se generen estos vías de transporte rápido, tendría que ser una opción a analizarse para poder mirar, evitar estas conglomeraciones, ¿cierto? El tema de equipamiento urbano. A ver, felizmente en el tema de salud, la estructura de organización que ella tiene es buena. Todos los lugares donde nosotros vivimos, cada uno de nosotros donde vivimos, siempre tenemos cerca en nuestra localidad una posta médica, que es la unidad mínima de atención médica del Estado, ¿cierto? ¿Cuál es el problema que tenemos allí? Pues que tienen que ser adecuadamente equipados, tienen que ser adecuadamente la infraestructura hecha adecuadamente. O sea, el problema no pasa por el diseño de la estructura en sí, ¿no? Quizás sí pasa por hacer más hospitales de primer nivel, ¿no? O de primer nivel de complejidad en regiones, ¿no? Eso sí, para que no tengan que de las regiones estar viniendo a Lima para curarse determinadas enfermedades. O sea, si acá tenemos, por ejemplo, un hospital de neoplásticas, no pues todos los pacientes que tengan cáncer tengan que venirse a Lima para irse al INEM a tratarse. Deberían haber 3 o 4 o 5 INEMs distribuidos a nivel nacional. Lo mismo, por ejemplo, si acá tenemos un hospital del niño, especializado del niño, como el de San Borja, deberíamos tener uno igual en el norte del país y uno igual en el sur del país, ¿no? Y si logramos esta regionalización transversal, pues de cualquier región, ¿no? Van a poder integrarse y no tener que venir hasta Lima. Entonces, eso sí tendría que verse, ¿no? El tema de grandes hospitales, de los hospitales de alta complejidad. Pero a nivel de estructura, desde la mínima que es la posta médica, allí solamente creo yo que tendría que darse un trabajo de mejoramiento de infraestructura, mejoramiento de servicios, en fin, ¿no?
En el tema de educación es más o menos similar, ¿no? Existen también los colegios que están, digamos, en una estructura también abierta, descentralizada. Lo ideal es que uno estudie, ¿no? Cerca de donde vive, ¿verdad? Ahora, esto se podría lograr en la medida en que, como en otros países, pues la educación pública, ¿no? Se equipare al nivel de formación de la educación privada, ¿no? Porque si nosotros tenemos una educación pública de baja calidad, obviamente siempre nosotros vamos a querer buscar la mejor educación para nuestros hijos y eso va a hacer de que no miremos la territorialidad como una restricción, ¿no? Si yo quiero que mi hijo tenga una buena educación a ver, por ejemplo, ¿no? Voy a poner un ejemplo propio. Yo, por ejemplo, una de mis hijas, la que estudia en secundaria, ¿no? La tengo estudiando en Trilce porque a mí me parece que Trilce es un buen colegio. Pero sin embargo, cerca de mi casa no tengo un Trilce. Entonces ella tiene que salir de mi distrito para irse a estudiar a un colegio como Trilce. Pero si tuviéramos una educación pública de un buen nivel, ¿no? Yo sí tengo a 3 cuadras de mi casa o 5 cuadras de mi casa escuelas públicas. Y sería lo ideal, ¿no? Que estudien ahí. Que podrían irse caminando y con menos riesgo. En fin, entonces esas son tareas que el gobierno tendría que poner en agenda, ¿no? Y tomar acción al respecto, ¿no? Es inevitable, es inevitable al tocar estos puntos no tener que, digamos, mencionar lo que debe ser la agenda actual del gobierno, porque es el momento en el que estamos viviendo, ¿no? Pero bueno, es lo que toca. Igualmente, ¿no? El tema de cultura y recreación, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, a ver, ¿por qué cuando juega la selección peruana tenemos que ir todos al Estadio Nacional? ¿Por qué no hacemos un estadio igual en Lima Norte o en Lima Sur? ¿Verdad? Para que se descentralice también el deporte. Y no solo eso, miren, a ver, por ejemplo, ahora a raíz de los Panamericanos se han hecho infraestructuras en diferentes lugares. Perfecto, ese es un buen inicio. Hay que invertir para que esa infraestructura se mantenga y para que de esta manera ya todos no tengan que ir a la Videna o al Estadio Nacional para practicar los deportes que les tocan, ¿no? Y así como eso, desarrollarse otras actividades. ¿Por qué tenemos que tener solo un gran teatro de Lima en San Borja? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no puede haber un gran teatro en el norte, en Lima Norte, en Lima Sur, o en Piura, o en Trujillo, o en Cajamarca, en Arequipa, en fin? ¿Por qué? Tendría que haber, ¿no? Y así, por ejemplo, ¿no? Esto que estoy hablando, ¿no? Y la sectorización de las actividades económicas. A ver, como les dije al principio, el ordenamiento territorial no solamente tiene que ver con el tema de ciudades. Si bien es cierto, nos estamos enfocando un poco al tema de ciudad, ninguna ciudad va a lograr su desarrollo de manera adecuada si no está integrada a el resto del territorio que lo provee de las actividades de la cual viven, que son la agricultura, la ganadería, la minería y la industria, la pesca, ¿no? Entonces, bajo esta visión, ¿qué es lo que necesitamos? Que las redes de transporte, ¿no? Se amplíen y se mejoren para que las zonas de desarrollo económico como estas puedan intercambiar, ¿no? Interactuar con las urbes de manera rápida y de manera efectiva, ¿no? Entonces, debemos buscar de preservar en lo posible las zonas agrícolas donde nos queden, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si alguno de los participantes vive en Lurín,
Lurín ahorita están en un proceso de urbanización muy rápido y están con esto eliminando muchas zonas agrícolas, ¿no? Yo entiendo que se está planificando este desarrollo, están preservando zonas agrícolas, y lo ideal sería que se preserven la mayor cantidad de zonas agrícolas, ¿no? Igual en la zona norte, ya casi no tenemos, antes en Caraballo habían zonas de cultivo, ahora todo lo que era la margen del Chillón, ¿no? Que es otro tema, el manejo de las cuencas, ¿no? Lima se tendría que abastecer del Rímac, ¿no? Pero también tenemos dos cuencas más, una en el norte que es Chillón y la otra en el sur que es Lurín, ¿no? Que deberíamos cuidar y manejar de la manera más adecuada, ¿no? Eh, Hace unas semanas cuando comenzó a darse todo este fenómeno de la cuarentena, nos mostraban imágenes de cómo se había convertido el río Rímac a raíz de la cuarentena, ¿cierto? Y por ahí uno escucha a los de mucha mayor edad que en algún momento probablemente hasta camarones habían ahí. Entonces, eh, pues tenemos que ver la manera en que busquemos este desarrollo, pero cuidando siempre la preservación del medio ambiente y de los equilibrios ecológicos, ¿no? Ecosistémicos. El tema de la industria va a ser muy importante y justamente para poder generar, digamos, evitar la densificación, pienso yo que lo que se debe trabajar es el manejo de parques industriales, pero en la periferia de Lima, ¿no? Como caso, por ejemplo, en Villa Salvador, ¿no? Tenemos en la zona sur una zona industrial como Villa Salvador, en donde la actividad productiva y económica es muy activa, ¿no? Eh, Porque genera empleos para la gente de la zona. Y así como estas deberían generarse también en otras zonas, en la zona norte de Lima, ¿no? Por ejemplo, el Callao como región tiene un área importante de terreno, me parece que es en Pachacútec, para desarrollar su parque industrial, ¿no? Eh, yo espero que se esté desarrollando, se esté generando, porque es importante, ¿no? La gente del Callao no tendría que venir a desarrollar sus labores en la industria, digamos, acá en Lima, cuando podría generarse un poco de desarrollo industrial en el Callao, en Lima Norte, ¿no? Lima Este es un poco complicado por la geografía, ¿no? O sea, hacia el centro, ¿no? Hacia la zona centro del país, por la carretera central es muy difícil por la geografía, pero sí mirar el norte y el sur del país, ¿no? Bien, señores, estos son algunos alcances de manera general. No he querido entrar mucho al tema normativo, solamente decir que de hace más de 10 años, no he visto que se estén dando nuevas normativas con respecto al manejo del territorio por parte de los gobiernos sucesivos, lo cual es un indicador de que parece de que no están mirando esto con la importancia que debería ser, ¿no? Pero yo espero que las cosas cambien. Yo sé que dentro de los presentes hay jóvenes muy activos que siempre están a la vanguardia de estas cosas y que yo estoy seguro que estas cosas que se dicen van a rebotar y van a hacer eco para que pueda buscarse, por lo menos que se debatan estas cosas, ¿no? Que vemos que se debate cualquier cosa menos lo que verdaderamente es importante para el país. Y yo estoy seguro que ustedes van a hacer eco de estas inquietudes, ¿no? Yo con esto no estoy diciendo que es mi verdad y es la única. Lo que yo pretendo con esta conferencia es exponer algunas ideas, como siempre lo he hecho, para que a partir de allí podamos sacar conclusiones constructivas, que es lo que se quiere. Muy bien, estoy a su disposición, muchas gracias y a la orden para las preguntas que se den. Muchas gracias, ingeniero, por la ponencia, ¿no?
Bueno, chicos, se les recuerda a todos los participantes que si desean hacer alguna consulta o alguna duda la realicen mediante el chat de la plataforma. Seré la encargada de transmitir sus consultas al final. Andrea, A ver, sí, tenemos Andrea, sí, 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 tenemos una consulta ya, de participante Harold Samaniego. Dice, ajá. en esta cuarentena nos recuerda como país la importancia de esta descentralización. A ver, claro. Vamos a entender el concepto de descentralización, ¿ok? Hay la descentralización administrativa y hay digamos, vamos a llamarla la descentralización del desarrollo, ¿ok? Del desarrollo sostenible. Sí es importante buscar el desarrollo sostenible descentralizado de la región. Eso es importante, ¿no? Que cada región se convierta en una región autosostenible, ¿no? Y que genere sus condiciones de desarrollo, no solo para su región, sino para también poder contribuir, ¿no? Al desarrollo del país, ¿no? Entonces, la regionalización, la descentralización es importante, pero tenemos ahorita un problema que tenemos que resolver ya, que es el problema de la gestión. La gestión descentralizada no está siendo lo suficientemente eficiente por un problema humano, ¿no? Que es muy variado. Puede ser desde ineficacia, inoperancia, falta de desarrollo de capacidades y lastimosamente también lo estamos viendo hasta por problemas de corrupción. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Mi particular punto de vista es que algunas funciones de gestión descentralizadas deberían regresar al gobierno central para poder actuar de manera más rápida. ¿Ok? Más rápido. Miren lo que pasó, y esto ustedes lo pueden comprobar. Después que hubo las inundaciones en el norte, ¿verdad? Se creó la oficina de la reconstrucción con cambios, ¿cierto? Y yo recuerdo que se puso a este señor de la Flor, si no me equivoco, que fue el que hizo los Panamericanos, se le puso al frente, si no me equivoco, a él. Y él es un buen gestor, lo ha comprobado con los Panamericanos, y bastó un comentario que él hizo en el sentido de decir, para poder ser efectivos y concretos y generar la ejecución rápida de los proyectos que se necesitaban hacer para la reconstrucción del norte, tenía que trabajarse desde el gobierno central a través de los ministerios. Al día siguiente se pronunciaron los presidentes regionales a través de su vocero y este presidente de la reproducción con cambios salió, tuvo que entrar otro. ¿Y quién ha entrado? Si no me equivoco, hasta ahorita sigue el señor Chuy, que ha sido presidente regional de Lima Provincias. Entonces ahora lo manejan bueno, no ahora, ya desde hace años atrás, lo manejan, digamos, los que están relacionados a los gobiernos regionales. Y mi pregunta es, ¿qué tanto se ha avanzado en la ejecución de proyectos de lo que es la reconstrucción con cambios en el norte? ¿Se sabe cuánto se ha avanzado? ¿Se sabe qué se tiene? ¿Cuánto hemos logrado? No lo sé. Entonces eso es una tarea que podrían ustedes mirarla, pero a lo que yo quiero llegar es de que ahorita creo yo que los gobiernos regionales todavía no están lo suficientemente capacitados para poder gestionar rápida y eficientemente su desarrollo. Entonces el gobierno central tendría que actuar ahí, tendría que hacerlo. No sé si la pregunta está... Muchas gracias, ingeniero. Tenemos otra consulta de Oscar Sumoso. Dice, ingeniero, buenas tardes. Este nuevo ordenamiento territorial, más o menos, ¿en cuánto tiempo cree que se llegue a dar?
Bueno, los procesos de ordenamiento territorial no se hacen de la noche a la mañana, porque se tienen que hacer bajo estos nuevos conceptos muchos análisis, ¿verdad? Muchos levantamientos de información. Tampoco es que diga que esto pues se va a hacer en años, ¿no? Pero yo creo que debería empezarse a hacer ya, ¿no? Por lo menos un documento del Estado debería sacar sobre los nuevos criterios para el ordenamiento territorial bajo esta nueva visión de post-COVID, ¿no? Con esto, con algo que es fundamental y que lo puse en una de los slides, ¿no? Que es la distancia social, ¿no? El evitar la densificación, ¿no? Entonces, bajo ese concepto es que debe comenzar a mirarse los nuevos planteamientos de ordenamiento territorial, ¿no? Bien, gracias, ingeniero. Tenemos otra consulta de Iván Tejada. Nos dice, ¿cuán viable puede ser el omitir ciertos trámites burocráticos que retrasan las obras? Yo creo que para ciertos trámites definitivamente muy viables. O sea, tendríamos que evitarnos mucha burocracia y aprovechar el momento, porque por ejemplo, ¿qué es lo que está pasando? Ahorita vamos a hablar de municipios. Ya no tenemos que ingresar el papel con el expediente y que pase de una oficina a la otra y tengan 50 sellos antes de que te resuelvan un problema. Ahora se puede hacer por internet, ¿cierto? Esto nos va a ayudar en muchas cosas, ¿no? Pero lo que tiene que haber también, ¿no? Es una suerte de empoderamiento de los que toman las decisiones. Y se los digo porque quienes hemos tenido la oportunidad de trabajar en el Estado, ya sea dentro o fuera, nos hemos podido dar cuenta que los que toman las decisiones, ¿no? O por lo menos la cadena de funcionarios que tienen que tomar decisiones sobre diferentes actividades, acciones o proyectos que se den a nivel de gobierno, pues te piden 1000 cosas antes de poner su firma. Que consulta con el abogado, que consulta con el que consulta con el otro, que informe de opinión de aquí, informe de opinión de allá, ¿no? Y después de 50 informes de opinión, como para que digan que yo no soy el único responsable de lo que voy a firmar, ¿no? Recién ahí te firman y para esto ya pasó un mes o 2 meses. Entonces, aquí sí es importante y pertinente que para temas de gestión administrativa, ¿no? Se simplifiquen más los procesos, ¿no? A ver, por ejemplo, si alguno de ustedes ha tenido oportunidad de trabajar proyectos para el Estado, ¿no? Saben que los procesos de licitación son pues toda una barbaridad, ¿no? Demoran un montón. A ver, miren, si yo quiero hacer un proyecto, primero tengo que hacer el perfil de inversión. Para que me aprueben el perfil de inversión, dependiendo del tamaño del proyecto, puede ser un año o más, ¿no? Si es un pequeño proyecto, quizás menos de medio año, no sé, si hay buena voluntad, ¿no? Pero menos de medio año, difícil. De allí que se apruebe el expediente técnico, ¿verdad? Y de ahí una vez que se apruebe que se formule y se apruebe el expediente técnico, la ejecución del proyecto. Si yo quiero hacer un hospital, ahorita, ¿ok? Quiero hacer un hospital ahorita. Ese hospital no va a estar construido y listo para ejecutarse por lo menos en un par de años. Por lo menos. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo es lo que necesito? ¿Dentro de 2 años? Sí, lo voy a entrar en drop, pero lo necesito ahorita, urgente. ¿Tenemos que usar las nuevas tecnologías? Sí, ok. BIM nos va a ayudar muchísimo. Ya ahora el gobierno central, el Ministerio de Economía, a través de la oficina de InvierteP, ya está, digamos, entrando a promover el desarrollo de proyectos a través de BIM, ¿no? Y como ya otros países lo han hecho. Esto es un buen punto de inicio, ¿no? Pero el problema no solamente está en la formulación del proyecto y en la ejecución del proyecto, sino también en la viabilización de la ejecución. Llámese todo lo que es trámites administrativos, procesos administrativos, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante comenzar a mirar eso, ¿no? Se ha reducido mucho los tiempos para la aprobación de los perfiles de inversión pública, ¿no? A través del InvierteP, pero todavía
todavía estamos lentos en el tema de aprobación de expedientes técnicos, permisos municipales, ¿no? Y ejecución presupuestaria, ¿no? Hemos visto que el año pasado, lastimosamente, ¿no? El gobierno central, el gobierno ha devuelto casi el 50% del presupuesto de ejecución de obra, o sea, el presupuesto de inversión, que es todo lo que es infraestructura, lo ha devuelto. No ha sido capaz de ejecutar, no ha sido capaz de construir. Se ha gastado todo el presupuesto de gasto corriente, que eso, pues, ¿qué cosa es? Sueldos, salarios, servicios, consultorías, etcétera, todo eso, ¿no? Pero lo que es obra, ¿no? No se ha gastado casi el 50%. Y eso es terrible, quiere decir que no se ha generado desarrollo. Y eso es un error en el que ya no debemos caer. Muchas gracias, ingeniero. Ujú. Bueno, hasta aquí acabaron las consultas. Ahora le doy el pase a el presidente del grupo ICG, UNFB, Óscar Somoza. Adelante, Óscar. Bien, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, ingeniero. Ahí le quiero mostrar, ya se lo vamos a hacer llegar presente, pero acá le quiero mostrar tanto a usted como a los demás chicos. A ver, ¿se ve? ¿Se ve? ¿Se ve la pantalla? Mm, Sí, ya, sí, ok, sí, sí, sí. ¿ya? Entonces, a nombre de mi familia ICG UNFB, ¿no? A nombre de los Gracias. directores, acá le mostramos, se lo vamos a hacer llegar. Muchas gracias por su gran ponencia el día de hoy. ¿Ya? Entonces, para ya ir finalizando, vamos a ir con una dinámica que siempre vamos cada fin de la conferencia. ¿Ya? Y ahí, directores, por favor, ayúdenme. ¿Ya? Todos vamos a poner las manitos. Prendan sus cámaras, por favor, todos los que puedan hacerlo. Prendan sus cámaras. Dígame, Oscar, ingeniero, lo escucho. yo creo que sería bueno si podemos darle un par de minutos para que nos dé un saludo rápido a nuestro amigo Vladimir Arana, Sí, que adelante, ingeniero. tenemos la suerte de poder tenerlo con nosotros. Para los que no lo conocen, Vladimir Arana es urbanista, ha sido director nacional de urbanismo del Ministerio de Vivienda, y ha trabajado para diferentes entidades internacionales. Actualmente trabaja para una organización mundial en temas de agua, con sede en Montreal, y él es villarrealino, como nosotros. Entonces, siempre es bueno escucharlo, ¿no? Un saludo, sobre todo que él es experto en estos temas, ¿no? No sé si, Vladimir, podrías, por favor, darnos un minuto de saludos. Ahí estás. Claro, sí, encantado de... Gracias por estos minutos, las cosas. Pero ¿qué ocurre? Que Montreal es una ciudad, pues, en general de baja, media densidad, ¿no? Las altas densidades están en Nueva York. Entonces, los casos de monte, luego había un remonte, pero luego se está estabilizando la curva, ¿no? Y hay un tema de distanciación, pero también ayudan otras cosas, como mencionaba el ingeniero Carreño, ¿no? ¿Qué ayudan? Ayudan, por ejemplo, el hecho de que aquí existe el tema del distrito escolar, por ejemplo. Entonces, uno que no estudia, uno que vive en otro distrito, ¿no? Por ejemplo, mis hijos tienen que estudiar en el distrito donde viven. Entonces tienen la opción de colegio de habla en inglés o de hablar en francés, ¿no? Porque yo cambio de dirección, vaya, y mis hijos pueden estudiar en el colegio de otro distrito. Entonces, eso que ayuda a que pues no se estén acumulando todos en una sola zona para ir a estudiar, ¿no? O todos los que son
de ingresos medios o de ingresos altos quieren mandar a sus hijos los colegios caros que están todos en La Molina, ¿no? Entonces se evita esa aglomeración. Pero aún así, teniendo esa ventaja educativa de que solo estudian en el distrito los que viven en el distrito, aún así se han suspendido las clases, ¿no? Hasta septiembre. Hasta septiembre. Y tienen todo lo que es, como en esta conferencia, ¿no? Que felicito pues al ingeniero Luis Carreño por la presentación tan ilustrativa y tan inspiradora, ¿no? Que te permite pensar en otras cosas. Además, aquí las clases se han suspendido y tienen lo que se llama las clases virtuales, ¿no? Que recién eran voluntarias hasta esta semana, ahora van a ser obligatorias las clases virtuales, ¿no? En el caso de adolescentes, de gente que va a la universidad, esto es mucho más fácil porque ya manejan las herramientas informáticas, ¿no? En el caso de niños, van a estar obligados a que los padres estén prendiéndole las computadoras, que les conecten la impresora, que los pongan en Zoom, que de repente no saben, ¿no? Entonces se generan ese tipo de dificultades, pero que son dificultades que se pueden salvar, ¿no? Y, por ejemplo, algo que aquí funciona ya de manera tradicional, y no es por el tema del COVID, sino por el tema del invierno, ¿no? Aquí en Canadá, en Montreal, las temperaturas en invierno pueden llegar a picos, ¿no? De menos 35 grados centígrados, por ejemplo. Entonces, la gente no es, por ejemplo, en Perú, ¿qué es lo que había antes del COVID? Uno quería sacar su cuenta, abrir su cuenta bancaria, se iba al banco y decía, quiero abrir mi cuenta bancaria. Ya, aquí no, en ningún banco. Uno quiere abrir su cuenta bancaria, llama por teléfono y saca una cita. Y se va hasta la hora específica exacta a que lo atienda el funcionario para sacar su cita. Entonces, ¿qué es lo que hay ahora? Y eso es lo que ha facilitado el tema. Y también por el tema del invierno, que la gente no puede estar saliendo a cada rato, hay más servicios de delivery, hay más servicios de llamo por teléfono y pido lo que quiero, me sacan la cuenta, es cuando llego pago, o pago por teléfono, o hago una transferencia, lo que hay en Perú ahora, esas transferencias de billetera electrónica, BIM, ¿no? En que pago al número telefónico, transfiero al número telefónico, transfiero al correo electrónico. Entonces hacen esas transferencias o vía tarjeta de crédito. ¿Para qué? Para evitar precisamente que la gente se esté desplazando en un momento en el cual climáticamente es muy difícil, ¿no? Entonces llega el COVID y la gente ya está habituada a manejar esas cosas, ¿no? Entonces los mercados tienen señalizados los números, los lugares donde la gente se tiene que parar para hacer la cola a la hora de ir al mercado, ¿no? Entonces, y la gente, casi todos los mercados tienen la opción de llamar por teléfono o de pedir en las farmacias, por ejemplo, como es otra ventaja, ¿no? Todos los canadienses tienen el seguro médico subsidiado por el gobierno, ¿no? Y los que ganan más pues, contribuyen más o tienen un seguro privado que contribuye más al seguro. Entonces, como todos están registrados con su seguro médico en la farmacia, en el sistema de farmacias, lo que hacen es llamar por teléfono para hacer sus pedidos de medicamentos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es van y hacen su pedido de medicamentos por teléfono y a la hora que van a la farmacia los atienden por una ventanita, sea en auto o sea a pie, y les dan sus medicamentos, pagas con la tarjeta, esa que no tiene contacto, es el TAP que le llaman aquí, no sé ya cómo se llama en español porque no uso, y pagas y no tienes contacto con la persona, ¿no? Lo metes en otra bolsa, le echas tu gel con alcohol y ya está. Y cualquier otra cosa vía cita, ¿no? Lo que están haciendo también otros establecimientos es que aquí es que la gente llega a la tienda y no entra, ¿no? Algunas farmacias están haciendo eso. Llega a la tienda y no entra, sino que en la puerta le espera una persona a quien tú le dices todo lo que quieres comprar. Quiero comprar un jabón, quiero comprar detergente, etc. Okay. Bueno, la cuenta es tanto. ¿Le alcanza? No, oye, quítame esto, quítame el otro. No, si me alcanza, ya cobre de una vez, listo. Vaya a la otra ventana para recoger su mercadería. Entonces, se reduce tremendamente el contacto, ¿no? Entonces, que son medidas, no necesariamente de ordenamiento territorial, pero que son medidas de ordenamiento que se pueden implementar en cualquier parte, a veces no te cuestan más, o sea, no tienes que
que colocar una nueva infraestructura, que no tienes que colocar, ¿no? Construir paredes, ni gran cosa, es un tema de ordenamiento. Y eso fácilmente se podría aplicar en cualquier país, ¿no? En cualquier país y en Perú, ¿no? Y lo que dice el ingeniero Carreño, obviamente, ¿qué es lo que ocurre con el tema, por ejemplo, en mercados y colegios y centros de atención, hospitales, por ejemplo? Es que tenemos muchos de estos núcleos muy concentrados en las ciudades, ¿no? Por ejemplo, en el mercado del Callao, que es un mercado grande, o el mercado de Magdalena, ¿no? Los que van a comprar a Magdalena son gente que vive en Magdalena, en San Miguel, en Jesús María, en Pueblo Libre, ¿no? En Miraflores, todos en San Isidro. Todos ellos se van a comprar al distrito de Magdalena. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ya no estamos hablando de un mercado, estamos hablando de una zona comercial, una zona de comercio que es la que está generando una gran aglomeración. Lo que podríamos y deberíamos hacer es que se establezcan mini comercios en cada distrito o por barrios, ¿no? Para que estén abastecidos de los principales productos, ¿no? Y la gente no tenga la necesidad de irse a un gran mercado para estar comprando algo que le va a costar unos centavos menos, ¿no? Igualmente los servicios de salud. Los servicios de salud tienen que totalmente desconcentrarse y evitar que todos estén yendo a un solo sitio, ¿no? Efectivamente, como dice el ingeniero Carreño, o como ha dicho el ingeniero Carreño, no se van a construir hospitales de un día para el otro, ¿no? Pero se pueden instalar sistemas móviles, ¿no? Sistemas móviles de atención, se pueden adecuar buses, ¿no? Ahí los ingenieros industriales pueden apoyar en dar propuestas para ese tema, ¿no? Y poder desconcentrar el servicio para evitar que la gente pueda estar yendo todos a un solo centro de servicio, que es lo que ha pasado con el crecimiento de las ciudades en el Perú, ¿no? Han estado creciendo como han querido, han estado creciendo de manera irregular, entonces se han generado centros concentrados, excesivamente concentrados, ¿no? De servicios que lo que hacen es pues desbalancear el desarrollo de la ciudad, ¿no? Pero bueno, felicito nuevamente el esfuerzo de generar esta charla. Felicitaciones al ingeniero Carreño por tan inspiradora presentación y quedo a la orden disculpen que hablé mucho, quedo a la orden de cualquier cosa en que la pueda apoyar con mucho gusto. Además que como ha dicho el ingeniero Carreño, soy villarrealino, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando en familia, en familia. Muchas gracias, ingeniero Vladimir. Muchas gracias por sus palabras. De igual manera, muchas gracias. Una pequeña acotación, Oscar, antes que se me pase, pequeñita nomás. Adelante, ingeniero, adelante, adelante. Yo creo que SUNEDU ya debería replantear algunas de sus digamos, criterios, como por ejemplo, se decía que una de las exigencias que le pedían a Villarreal era tener una ciudad universitaria. Entonces yo creo que ahora ya no deberían verse ciudades universitarias, sino más bien así como estamos, cada facultad tiene su local y de manera que ya no nos concentramos, ¿no? Sino más bien nos desconcentramos, ¿no? Entonces, yo creo que hay cosas que, de hecho, mirándonos para adentro como universidad, probablemente se tengan que plantear a SUNEDU, ¿no? Que cambien algunos conceptos y algunos paradigmas, ¿no? Eso era lo que quería comentar adicionalmente. Genial, ingeniero. Entonces, ahora sí, a nombre de toda la familia ICG UNFB, muchas gracias por su excelente ponencia el día de hoy. Y se le pide a todos los chicos, por favor, que puedan activar su cámara. Activen su cámara, por favor, para poder tomar la foto final, para llevarnos de recuerdo tanto nosotros como el ingeniero Carreño por su ponencia el día de hoy, por favor. A ver, los espero, los voy viendo. Ya, entonces, directores, por favor, me ayudan con los screens, ya, con los screenshots. Y vamos a soltar las manitos o las palmitas a la cuenta de 3, por favor, ya. A la cuenta de 3, todos soltamos ahí en la parte de reacciones para llevarnos un lindo recuerdo de esta ponencia el día de hoy. Ya, entonces ahí vamos, a la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. Ya está, listo. Listo.
Entonces, Perfecto. ingeniero Luis Alberto Carreño, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias al ingeniero Vladimir Arana también por haber participado y espero verlos muy pronto. Muchas gracias Claro que sí. y a todos que tengan buen día. A Gracias. sus órdenes, a sus órdenes. Gracias a Gracias, ustedes. ingeniero. Gracias, Gracias. ingeniero. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Un abrazo. A cuidarse. Gracias, suerte. Gracias. Gracias a todos, muchachos. Gracias a todos. Suerte, gracias a todos. Gracias, gracias. Muchas gracias a todos. No olvidarse, muchachos, que esta conferencia está también vía Facebook. Muchas gracias, muchas gracias.